vamos a dar comienzo a la siguiente mesa y voy a, aparte de presentar a los ponentes, voy a aprovechar para presentar un proyecto que desde la Fundación estamos impulsando y que viene a raíz de la mesa anterior que hemos tenido, pero como teníamos al secretario de Estado esperando, pues no he querido hacerle esperar más. Nosotros desde la Fundación, después de conocer a Francesc Miralles y después de oírle hablar, y después de varios estudios que trabajamos en el año 2022 y en el 2023, en el que nos reunimos con varios grupos de personas mayores que estaban jubilados, pues les preguntamos qué tal estaban viviendo su periodo de jubilación. Y la verdad es que en general lo estaban viviendo de manera positiva, pero nos dijeron que lo habían vivido como una ruptura y que si todo lo que habían aprendido en los primeros años después de estar jubilados, pues se los hubiera explicado a alguien antes, pues quizás hubieran vivido más plenamente desde un inicio. Entonces, a partir de aquí empezamos a crear lo que hemos llamado Ikigai, tu nuevo proyecto de vida, y os hemos preparado un pequeño vídeo para presentároslo y para deciros que los que estáis aquí nos gustaría mucho que nos ayudarais a hacerlo crecer, porque creemos que puede ser muy positivo. Sí que podéis poner el vídeo que teníamos pensado para el momento anterior, pues os lo agradecería. Cuando nos jubilamos, no solo se produce una ruptura con el trabajo, sino también una ruptura emocional. Me jubilo. ¿Y ahora qué? El 66% de las personas desean mantener una jubilación activa. Solo el 27% espera una jubilación de descanso y disfrute. Cerca del 68% no quiere seguir trabajando en los mismos términos tras la jubilación. Aquellos que desean continuar prefieren poder compatibilizarlo con el cobro íntegro de su pensión. Durante el proceso de jubilación, es fundamental contar con orientación y acompañamiento para descubrir talentos y decidir a qué dedicarse en los próximos años. Edad y Vida ha desarrollado tu nuevo proyecto de vida, un programa que ayuda a los seniors a encontrar su propósito en esta nueva etapa, utilizando la metodología del Ikigai. Las temáticas del programa cubren desde el desarrollo personal y la salud hasta la autogestión del tiempo y las finanzas. Al final del proceso, permite identificar el Ikigai personal. El nuevo proyecto de vida. La metodología del programa permite a cada persona encontrar su propio camino y adaptarse a sus necesidades. ¿Te apuntas a descubrir tu nuevo proyecto de vida? Tu nuevo proyecto de vida. Fundación Edad y Vida. Pues esto es lo que tenemos preparado y lo que nos gustaría desarrollar el próximo año. Y sin más, porque vamos fatal de tiempo, la lluvia hoy nos lo ha complicado todo mucho, pues damos paso a Benigno Lacort, a Luis Ulibarri y a José Luis Fernández para iniciar la siguiente mesa de Me jubilo y ahora qué, y donde queráis. Yo creo que no necesitan presentación, pero empiezo por el más mayor, que es José Luis. ¿No? No sé. Bueno, creo que sí, pero sí, bueno, sí, seguramente. Seguramente. José Luis es el presidente de CEOMA, nuevo presidente de CEOMA, con un cargo recién salido de la última junta, unos mesecitos, ¿vale? Pero además de ser el presidente de CEOMA, nos va a ayudar a centrar el tema porque durante mucho tiempo ha sido el director de estudios de uso y ha convivido con Borja y con los demás miembros del Pacto de Toledo durante muchos años. Benigno Lacort tampoco necesita demasiada presentación, es un experto en Silver Economy y es uno de los pioneros en este ámbito y que también tiene un foro en el que nos gusta participar y nos gusta que él participe en los nuestros. Y por último, Luis de Ulibarri, que es patrono de la Fundación Edad y Vida y uno de las personas que están impulsando de manera activa pues todo el tema del envejecimiento desde una perspectiva responsable, y ha dejado atrás una etapa más de licuación, pero seguro que tiene más proyectos para contarnos. Yo quería que esta mesa fuera una mesa un poco para poner en valor lo que hay detrás de la jubilación, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ser para José Luis, porque yo lo que quiero pedir es que más allá de lo que nos han contado, qué es lo que quieren los mayores en el momento de jubilarse, ¿no? Más allá de la parte, si quieres, más emocional, pero
para poder vivir las emociones hay que tener cómo vivirlas. Sí, sobre todo yo creo que hay que ser un poco realista. Y yo creo que, digo, no voy a entrar, lógicamente se ha ido el secretario de Estado, pero me parece que yo creo que en su papel hace un gran papel, sobre todo porque pone en valor los últimos acuerdos, y yo creo que objetivamente en su conjunto son buenos, pero yo creo que siempre hay algunas cosas que, como en el cole, se pueden mejorar. Bueno, y a partir de ahí podemos después ver o matizar algunas cosas. Pero cuando yo había preparado 3 o 4 diapositivas, no sé si las podemos ver, para centrar un poco la realidad, desde mi punto de vista, que vimos ahora. Yo no sé si... Sí, las podemos ver. Pues me levanto un segundo Vale. para verlas. Pero fijaros, lo que está diciendo es el gasto en pensiones sobre PIB. Y esto lo que viene a decir es que esta situación, que a veces hay agoreros del sistema, de que el sistema no es sostenible, de que esto se nos cae, pues oiga, no se nos cae. Desde luego, desde el punto de vista de lo que es lo que recaudamos, es decir, la riqueza del país, que la medimos en términos de PIB, y cuánto nos gastamos en términos de pensiones. Y estamos viendo cómo desde el 2020, que gastábamos un 12,4% del PIB, ahora estamos gastando prácticamente un punto menos, y se está manteniendo estos últimos 2 años. Si comparamos con Europa, donde el tanto por ciento sobre el PIB que se gastan en pensiones nuestros países del entorno, pues están por encima del 12-13, algunos llegan hasta el 14, con lo cual tenemos un margen, me parece suficiente para decir tranquilidad, aquí esto no se hunde. Es decir, por tanto, esos agoreros del sistema, yo hay que decir que se lo tomen con un poco de calma, lo cual no quiere decir que el sistema necesita retoques, necesite ajustes. Otra cuestión es en qué dirección los hacemos o no. Pero me parece que esto es importante dejarlo claro. Digamos, esta primera es para tranquilizar, es decir, que esto no pasa absolutamente nada, que estamos relativamente bien. Esta me parece más preocupante. Digo preocupante porque yo creo que refleja, estos son los datos del mes de septiembre, del número de pensiones que hay y su valor por tramos de pensión. Entonces aquí nos encontramos con una realidad, es que el mayor número de pensiones que se están pagando están en el tramo, como ven ustedes, de 800 a 850 euros. Ese es el valor que más se repite. El mayor número de pensiones que se están pagando no llegan a los 900 euros, están muy por debajo del salario mínimo. De hecho, yo solo pongo ahí que el 59% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional. Bueno, por tanto, la suficiencia de la pensión es más que discutible. Otra cuestión distinta es por qué tenemos esas pensiones. Si la pensión está ligada a la cotización y está ligada a los salarios que hemos tenido previamente, entonces hay que preguntarse y hay que ver cómo está el mercado laboral actual o cómo estuvo el mercado laboral de futuro para llegar a esta situación. Pero me parece que esto es la realidad. Por tanto, hay mucho pensionista que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Fíjense ustedes que el otro dato o el otro pico grande de pensiones está en aquellos que disfrutan de la pensión máxima, que es otro pico sustancial. Hombre, entre la pensión máxima, que está por encima, en términos brutos, que está por encima de los 3.000 euros ahora, a una pensión de esta realidad que está, bueno, que no llega a los 1.000 euros, la diferencia es bastante notable. Alguien me dirá, ¿tiene que ver con la carrera profesional? Sí, seguramente sí. Pero bueno, hay que ver un poco también, cuando uno mira los datos de empleo, los datos de salarios, como los últimos estudios nos están diciendo es que España, en términos de salarios, es de los países donde ha habido una mayor pérdida de poder adquisitivo. Y los salarios están, en términos, si nos comparamos con nuestros socios europeos, pues están bastante por debajo. Es decir, yo siempre digo lo mismo, me jubilo y ahora qué, si soy alemán, me compro un chalecito en Baleares, que tengo una pensión que me permite poder hacerlo, y yo conozco muchos jubilados españoles donde tienen auténticas dificultades a veces pues, para pagar el recibo de la luz. Bueno, no quiero ser dramático, pero entiéndanme ustedes, ¿no?, que la vida tiene que ver mucho con eso. Y aquí hay otro dato que me parece que es muy importante, que es la brecha de género. Y además, fíjense ustedes que el valor donde están las mujeres están por encima de los hombres en todos los tramos inferiores al salario mínimo. O sea, si nos vamos a ese tramo de 800 a 850, que es donde se agrupa el mayor número de pensiones, fíjense que las mujeres son 750.000, mientras que los hombres son 276. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es la realidad de lo que tenemos. Luego podemos hablar de cómo lo queremos corregir, pero este es el dato. Sin embargo, nos vamos a la pensión máxima y el tema es completamente al revés. Hay 250.000 varones
que tenemos la pensión máxima, entre los cuales me puedo incluir, sin embargo, mujeres 40.000. Es decir, que es que son 5 veces menos. Y sin embargo, aquí lo tenemos al revés. Me parece que esta diapositiva es muy ilustrativa de la realidad. Y por tanto, no es lo mismo, de acuerdo que aquí están todas, están las de viudedad, son todas las pensiones contributivas, es decir, los más de 10 millones de pensiones que se están pagando. Pero me parece que esto es muy significativo, reflexionar por qué esta situación se da. Y sobre todo porque las mujeres viven más tiempo, son más longevas, esto es un hecho estadístico, y acaban viviendo con más facilidad solas. Y por tanto con menos recursos. Y esto hay que planteárselo cómo hacemos cuando hablamos de la soledad no deseada o de acompañar. Me queda una más. Esto es para ilustrar lo de la brecha salarial. Simplemente les he puesto una gráfica de hombres-mujeres en función de la edad. Si ven, cuando empiecen a trabajar en el entorno de los 20 o 24 años, prácticamente no existe. No hay diferencia sustancial. ¿Cuándo empieza a hacerse la brecha y a mantenerse? A partir de los 30, 35, hasta el final. Hombre, eso coincide con algo que tiene que ver con el periodo de fertilidad de la mujer y, por tanto, su capacidad o no de ser madre, y en muchos casos de la maternidad. Y, por tanto, cómo se renuncia, en muchos casos las mujeres renuncian a ese tipo o aparte de su actividad laboral precisamente por esa condición. Y esto también es una cuestión a que le demos alguna vuelta. Y cuando lleguen al momento de la jubilación, pues ven ustedes que se vuelve a abrir. Es una auténtica barbaridad, desde mi punto de vista, que haya 10.000 euros de diferencia entre un hombre y una mujer cuando llegamos a los 65 años. Eso se ha ido construyendo y hay que preguntarse el cómo se construye esa situación. Y algo yo creo que tenemos que hacer. Por eso cuando escuchaba al secretario de Estado, que digo, me pareció entusiasta en su intervención, hay algunas pequeñas lagunas que tenemos que corregir, pequeñas o grandes, como cada uno quiera verlo. Y por último, para acabar esto, simplemente los valores que yo creo que ratifican esto, los valores de las pensiones medias. La pensión media del sistema, 1.200, la pensión media de jubilación, 1.447, los hombres, 1.500 de pensión media, las mujeres 1.031. Bueno, pues algo está pasando, ¿no? Ahí podemos hablar del complemento de brecha de género y a partir de ahí podemos hablar de este caso al revés, es decir, nosotros estamos haciendo una campaña con respecto a los varones que se jubilaron con hijos entre 2016 y 2020, precisamente para que reclamarles, porque se ganó a través de Europa, es decir, ese complemento de brecha de género para los varones en este caso. Bueno, pero me parece que yo lo que haría con esto, más allá de que me jubilo y ahora qué, poner un poco la realidad de la situación que estamos viviendo. No quiero decir ni siquiera, uno podría decir en plan negativo, padeciendo, no, esto es lo que hay. Y lo que hay es que todos tenemos que trabajar para conseguir esto que sea mejor. Yo una última consideración, me siento ya, María José, es plantearles, y se hubiese dicho al secretario de Estado si hubiese quedado aquí. Es decir, yo no tengo nada, al contrario, soy muy amigo del diálogo social y de que esto funcione, y yo creo que ha habido grandes acuerdos. Pero miren, una de las partes que queda por desarrollar de ese último acuerdo que nos han contado, el que se firmó a mediados de septiembre y que se materializó a finales de julio, es el desarrollo de la jubilación flexible. Y, por tanto, cómo afecta a los actuales pensionistas. Es decir, lo que se ha acordado, y esa prolongación o esa jubilación demorada, afecta a quien prolonga, no se jubila y sigue trabajando y después tiene unas condiciones cuando accede a la jubilación. Lo que nosotros estamos diciendo, oiga, ante este número de jubilados que tienen dificultades económicas en muchos casos y les gustaría poder trabajar o tienen condiciones para trabajar algo, no digo matarse a trabajar, sino trabajar una jornada parcial, por ejemplo, y complementar su salario, oiga, eso hay que desarrollarlo. Eso es uno de los aspectos que este nuevo acuerdo dice que hay que desarrollar, la jubilación flexible, y se dan un plazo a los acordantes de 6 meses. Nosotros decimos oiga, mire, los que ya están jubilados no son empresarios, por tanto no creo que la COE ni la CEPIME les represente. Entre ellos tampoco se han hecho elecciones sindicales, por tanto no creo que ni UGT ni comisiones les represente, tampoco la uso, de la que yo he formado parte. Pero sí las organizaciones de mayores, que para eso estamos. Y yo aquí me pongo mi boina de organización de mayor, de CEOMA, la organización, no sé si la más, pero una de las más importantes que tenemos en este país, más de 800.000 personas. Esos son nuestros valores. Oiga, señores de la Administración, dejen de legislar para mayores y legislen con los mayores
para los mayores. Y esta es la reflexión que yo le hubiese hecho encantado al secretario de Estado, espero que le llegue, pero desde luego me parece que esto es importante que tengamos en la cabeza. Sobre todo aquellos aspectos que afectan directamente a los actuales pensionistas, para que puedan mejorar su pensión sin que ser una carga. Al contrario, aprovechemos, y después supuestamente hablaremos del talento senior y hablaremos de todas las oportunidades que podemos tener para acompañar y hacer que nuestra jubilación sea más fructífera y, desde luego, mucho más agradable, porque estaremos sirviendo a la sociedad, que eso es lo importante. Perdona que me he extendido a lo mejor. No, pero yo creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativo, porque al final oímos hablar de pensiones, pero hay poca gente que ponga los números tan claros encima de la mesa. Lo que parece es que hay jubilados que tienen mucho dinero y jubilados que tienen muy poquito dinero, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? Porque las necesidades en las que José Luis no ha profundizado mucho, pero al final son pues, salud, cuidados, cultura, ocio. Las empresas, ¿cómo están respondiendo a estas demandas de servicios que necesitan las personas mayores y que necesitan pagar con este dinero? Pues, buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias a la Fundación, enhorabuena por el trabajo que hacéis, y a Caixa por celebrar estos encuentros que me parecen fundamentales y predicar con el ejemplo, ¿no? Que creo que están haciendo una extraordinaria labor en entender, que yo creo que creo que es donde está la dificultad en entender lo que está ocurriendo. Permíteme, antes de entrar en la empresa, la economía, necesita que haya flujo económico, que haya movimiento, porque si no, no se puede desarrollar nada. Y eso lo voy a enlazar, José Luis, con el PIB. Has hecho una foto muy precisa de la situación. Pero a mí, como estamos hablando de futuro, permíteme hacer una reflexión sobre el PIB. Yo suelo decir que donde hay PIB hay alegría. Claro, porque tú dices, nos diferenciamos poco y hay que reconocer que tenemos un sistema de pensiones generoso, muy consolidado, fruto de unos acuerdos sociales sin parangón, que proceden de 1995, pero que las cosas han cambiado mucho. El secretario de Estado habla de mantener las estructuras del 95 a 2050. Yo creo que no va a ser posible, no porque no haya dinero que se ha reservado, sino porque las personas que van a recibir esas pensiones en el 2050 son diferentes. Esto no es saber cómo aguantamos el baby boom y volvemos a la posición de salida. La posición va a ser completamente diferente. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. Volviendo al tema del PIB, es cierto, los porcentajes son similares. El problema está, o la diferencia está en que el PIB alemán es el triple. Entonces, claro, cuando tienes ese porcentaje del triple de PIB, la renta que recibe un alemán, y cuando tú ponías el ejemplo de ir a comprar un apartamento en Mallorca, tiene el triple de capacidad. Bueno, en Mallorca ya no, ¿eh? Bueno, ya no se puede comprar cabe, apartamentos. No cabe en alemán. No cabe en alemán. Lo decimos como mallorquines, ¿verdad? Pero en cualquier caso, yo creo que es fundamental. Para hablar de empresa hay que entender dos cosas. Cómo ha cambiado el perfil del senior y cómo evoluciona el PIB. Aquí estamos hablando, y tú hablas, de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero si reflexionas un poco y ves la evolución del PIB, aquí hay un público. A mí me gusta hacer al público interactivo. ¿Alguien me dice qué posición ocupa España en el ranking por PIB en estos momentos? Aproximadamente el 14. Si cogemos cualquier indicador mundial de cómo está España en innovación, el Global Innovation Index, puesto 36. Cualquier indicador, estamos en los 20 y tantos, 30 y tantos, de manera comparada, con un PIB elevado, pero un PIB estancado. Entonces, es imposible conseguir más cualquier cosa si el PIB no se mueve, número uno. ¿Cómo multiplicamos el PIB? Los vectores y las palancas las tenemos, innovación y productividad. Y a partir de aquí, y entendiendo cómo cambia el cliente senior, pues sí que me atrevo, María José, a decirte qué está ocurriendo con las empresas y que yo veo que no entienden. Estuve en Mallorca hace 2 semanas en un foro en la tele, hablando de turismo. El primer sorprendido yo, que no soy un experto en turismo, pero bueno, tuvieron la osadía de invitarme para hablar del turista senior. Y yo me fui un poco impresionado de decir, no entienden nada. Porque estaban hablando del inserso, y del inserso, y del inserso.
y cómo desestacionalizar las visitas del inserso. Y el inserso, pero oiga, es que esto no tiene ya nada que ver. No se trata. En las estructuras sociales, acabamos de ir al secretario de Estado a hablar de cómo van a mantener el sistema de pensiones 2050 el de 1995. Sea la administración pública, sean las empresas, hay que hacer una reflexión de qué está cambiando. Está cambiando, primero, la comunicación. Yo lo establezco en 3 pilares fundamentales. La comunicación con el cliente. El cliente va envejeciendo y no son segmentos. Yo ahora veo con curiosidad cómo se hacen segmentos para niñas, el otro día lo vi, ropa para niñas de 13 años. Porque según los que estudian estas cosas, todas las niñas de 13 años responden a los mismos gustos. Eso ya no ocurre con las personas mayores. No hay un grupo como en el inserso. Las personas van evolucionando en sus gustos. Tengo amigos ciclistas que lo que les gusta es el ciclismo. Han tenido bicicletas sin motor. Y ahora todos son de la misma edad y van envejeciendo. Y no envejecen igual. Unos mantienen la bicicleta sin motor y otros se ayudan en un motor. Ahora van evolucionando en edad y ahora contratan un soporte, una furgoneta, que establecen una ruta y le llevan las bicicletas a un sitio u otro. ¿De acuerdo? Pero son ciclistas. Las empresas han perdido la comunicación con las personas mayores y pierden al cliente. No están siguiendo el discurso. No se dan cuenta, CaixaBank creo que ha sido un gran ejemplo, se dan cuenta de cómo retornar a hablar con el cliente. Porque con esto de la digitalización, algunos pues se nos ha ido la mano y eso hay que reconocerlo. Primero, cambio de la comunicación con el cliente. Segundo, demanda latente no expresada. Todos los que nos hemos dedicado a temas de marketing en alguna ocasión, a temas de design thinking, aquí es donde está la complicación. La persona mayor no llega y dice, oiga, yo quiero este producto. Lo reconocen cuando lo ven, sus necesidades son evolutivas. Hoy qué bien que han sacado un motor que se pueda adherir a mi bicicleta y no tengo que comprar una bicicleta nueva. O sea, no hay bicicletas para mayores, para menos mayores, sino que son productos evolutivos. Luego tenemos la comunicación con el cliente. El segundo pilar, la detección temprana de cómo van a ser las voluntades y los deseos de los clientes. Y en tercer lugar, otra cuestión que se había dejado de la mano, que es mirar hacia dentro de la empresa y cómo convive el talento. Pues claro, estamos acostumbrados, y en la historia pues, de nuestros padres, que trabajaron desde jóvenes en una empresa, se retiraron con 70 años, le regalaron un reloj y habían vivido toda la vida vinculados a esa empresa. Ahora es inviable. Ahora es absolutamente inviable. Y coexisten y hablamos así de manera como aislada, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos, de cómo gestionamos varias generaciones, pero es que tenemos que ser socialmente comprensivos. Es decir, una persona joven tiene que entender que envejecerá y que querrá estar en un trabajo donde se le respete. Pero volvemos al tema del PIB. Cuando los recursos son escasos, pues sobrevive uno, sobrevive otro. Entonces, bueno, como conclusión, no me prolongo más, creo que como economía a lo que tenemos que aspirar es a ser más productivos, ser más innovadores. El propio mercado senior tiene una capacidad de desarrollo para aportar mucho al PIB español. Lo hemos dicho y lo hemos visto esta mañana. Somos de los primeros en envejecer, de los primeros en enfrentarnos a una mayor longevidad, a una mayor esperanza de vida en unas condiciones extraordinarias y tenemos que presumir de ello. Y ahora, cuidados, salud, alimentación. Tenemos dos opciones. O capturamos ideas que vengan de fuera o las desarrollamos aquí y las exportamos. Tenemos una oportunidad única y yo a todos los que tengan empresa y que tengan, les animo a investigar cómo hacer crecer estos modelos de negocio, que al final les va en beneficio de todos. Incrementaremos PIB, incrementaremos impuestos y tu sueño, vuestro sueño, nuestro sueño de tener mejores pensiones se cumplirá. Muchas gracias, Benigno. Yo creo que has dado un poco la clave, ¿no? Empresas que aún están pues viéndolas venir, pero me interesa mucho explorar eso de la demanda latente, ¿no? Porque al final lo que nos interesa a todos es entender qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan o qué es lo que vamos a necesitar todos y a partir de aquí desarrollar. No todo se va a poder pagar con pensiones, eso parece evidente y hay datos en el mercado que dicen que los seniors españoles pues han ahorrado de maneras diferentes quizás por cultura, ¿no? Entonces, un mercado de los que sabemos que va
a implosionar, no sabemos cuándo, es todo lo que hace referencia al mundo de la vivienda. Y que aquí yo, Luis, sé que eres un gran experto y que se mezclan muchas cosas, porque al mismo tiempo que la vivienda está concentrada en manos de las personas mayores, nos encontramos con un importante problema de vivienda entre las personas jóvenes, ¿no? Entonces, no digo que se tengan que cruzar las cosas, pero sí que parece que el nacimiento de un mercado donde permita cambiar de manos estas viviendas de manera eficiente, pues también permitirá a las personas jóvenes acceder a la vivienda. Y me gustaría que vieras o que nos hicieras una pincelada de cómo crees que va a evolucionar este mercado, que ya existen empresas que lo están haciendo, pero que pensamos que en los próximos años pues tendrá que implosionar, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias lo primero, antes de nada, es un placer poder estar aquí y compartir algunas ideas. Recogiendo un poco el guante, ¿no? Porque voy a intentar primero hablar un poco del contexto, como lo veo, y luego a lo mejor sobre las soluciones, pero efectivamente creo que tenemos una oportunidad, ¿no? El desarrollo de esta economía senior es una oportunidad, el liberar determinado ahorro, como está diciendo María José, de vivienda, es una oportunidad para crear ese mercado, de desarrollar esos bienes y servicios que sirven para el mundo senior y que son buenos para la economía. A lo mejor es preferible que un senior gaste para vivir mejor, que no intente dejar la casa, ya no digo a los hijos, sino a los nietos. O sea, que lo primero quizá empezaría por una barrera cultural, ¿no? Que tenemos de poder emplear la vivienda como un cuarto pilar, ¿no? También aprovecho, ya que se ha comentado, el otro día, para tu información, nos riñeron y dijeron que no querían oír hablar de cuarto pilar, que ya con 3 teníamos más que suficiente. Bueno, pues entonces no hablemos de cuarto pilar. Pero bueno, hablemos de liberar ahorro, ¿no? No solamente el que haya de liberar ahorro. No solamente que haya capacidad pública, como ha dicho José Luis, pero bueno, es un reto demográfico que eso es imparable, a lo mejor emplear determinado ahorro privado, ¿no? Entonces, una cuestión yo creo que por empezar es el cultural, ¿no? Creo que es muy importante que las personas, las familias se conciencien de ello. Creo que en ese sentido vamos bien. Creo que hace falta valentía de las empresas, ¿no? Que es complicado, ¿no? Es un mercado por desarrollar y cuesta, hay muchos riesgos reputacionales, hacer un gran esfuerzo para poner encima de la mesa nuevos productos, entonces hace falta mucha valentía, ¿no? Y para enfrentarse a ello y sin ninguna duda también hace falta colaboración pública, ¿no? La administración aquí se tiene que implicar más, porque además es una solución para la propia administración, lo hemos comentado alguna vez José Luis, el hecho de liberar esos recursos, el que existan esos servicios, el que la gente sea autosuficiente, el que envejezca mejor, pues sin ninguna duda también redunda en beneficio de la propia administración, ¿no? O sea, que empezaría por ahí. Lo segundo es que nos enfrentamos a una falta de cultura financiera, ¿no? Es decir, lo siguiente sería es que para encontrar ese ikigai, ¿no?, que hemos estado aquí hablando, hace falta que la gente sea capaz de administrarse, ¿no?, de saber cuáles son sus expectativas de gasto y no es fácil, ¿no? Es decir, el que exista ese asesoramiento, el que exista ese acompañamiento, el que a la gente se la puedan poner soluciones es muy importante, ¿no? O sea, que yo abogaría ante todo por poner soluciones seguras, ¿no? Soluciones seguras. Todo lo que implique el que alguien pueda contratar algún tipo de producto, pues bueno, a ser posible pues que sea seguro. En ese sentido, ya metiéndome un poco en materia de lo que se supone que sea algo, ¿no?, que es en lo que llevo trabajando unos años, que es la liberación de ahorro inmobiliario, pues hay opciones, ¿no? Hay opciones que van desde financiación, hipoteca inversa, hay opciones que van desde algo incluso previo, que es pedir algún tipo de crédito sin necesidad de una garantía hipotecaria, un crédito anticrético, eso puede servir para una residencia, y luego hay otras soluciones que van más allá, es decir, oye, que a lo mejor implican tener que transmitir la vivienda pudiéndote quedar en ella, o transmitir la vivienda y irte a una más pequeña, que eso enlaza muy bien con a lo mejor responder a dos necesidades, ¿no? Una persona mayor que se va a un sitio más pequeño y a lo mejor una familia joven que va necesitando más espacio y se va a una más grande, ¿no? Entonces, digamos que podemos encontrar diversas soluciones, ¿no? Todas ellas yo creo que son válidas a nivel legal, están contrastadas, se puede considerar que son seguras, pero lo que falta, y vuelvo a ello, es quizá que la gente las entienda bien, ¿no?, que entienda lo que está contratando, que esa transacción se haga de una forma transparente y bien hecha, con ética. Siempre me quejo mucho de que aquellas empresas que están transaccionando pues lo tienen que hacer con mucho cuidado, y abogo mucho por esas soluciones seguras, es decir, a lo mejor lo que hay que dar es un contexto muy seguro, ¿no? Yo creo que es bastante pacífico a nivel académico el que, oye, pues una renta vitalicia siempre va a ser mejor, una renta vitalicia actuarial, no financiera,
o al abogar por soluciones integrales, ¿no? que vengan acompañadas de servicios. En ese sentido yo creo que tenemos que trabajar en ello. Entonces, en ese sentido, pues nada, animar a que todos nos atrevamos a hacer más. ¿Puedo sí, intervenir? claro, estáis en casa. Sí, sí. A veces, bueno, poner etiquetas está bien porque además pone las cosas de moda, ¿no? La silver economy, la economía plateada. Y yo creo que lo que nos debe preocupar a todos es entender qué es. Porque sí que creo hay a veces una confusión con economía plateada igual a vender cosas a los mayores. Por lo menos para mí, hacerse un plan de pensiones desde joven en previsión de lo que va a ocurrir en una vida que vamos a vivir, eso para mí También es es silver economy. economía plateada y estamos hablando de jóvenes, ¿no? Y quería aprovechar para ilustrar este tipo de cosas como ejemplo con el de Luis, ¿no? Conozco su proyecto, le conozco y lo admiro desde hace años y es un clarísimo ejemplo de, yo soy muy tecnólogo, investigación y desarrollo aunque sea un tema económico. Investigar al detalle cómo licuar activos, cómo entender la situación, cómo cambia el paradigma, ese paradigma de tenemos una vivienda y el esquema lo dejo en herencia, no lo dejo en herencia, es decir, pensar las cosas de otra manera para solventar los problemas del futuro, ni más ni menos. Esto es silver economy. El llegar a esas conclusiones, estudiar y decir, oye, un nuevo producto financiero, es absoluta innovación económica, innovación social, y yo creo que esto es un gran ejemplo, Luis, enhorabuena, de lo que estamos hablando. Pero a mí me parece que, digo, que está muy bien, ¿no? O sea, no tengo ninguna discrepancia desde ese punto de vista, pero luego yo creo que la vida es más simple o más compleja, como quieran verlo, ¿no? Es decir, si yo estoy pensando en todas aquellas personas de las que has hecho referencia antes, mayores de 52 años, que están en desempleo, que están con el subsidio y que en muchos casos van a estar así durante 15, 20 años en algunos casos, ¿no? Es decir, bueno, hasta que lleguen a la edad de jubilación. Pero el tema es complejo, ¿no? Es decir, esta situación, ¿por qué no se aprovecha todo ese talento que está ahí? Porque no todo mayor de 52 años es una persona de baja cualificación. Hay muchos mayores de 52 años que tienen alta cualificación o han estado bien cualificados. Es decir, en estas reestructuraciones que ha habido con la famosa crisis, digo famosa porque la hemos padecido todos, 2007, 2008, 2009, ha habido mucho mando intermedio, mucho directivo de empresa, mucha gente bien formada que ha salido a la calle y que está en la calle. Digo, y no es fácil, ¿no? Es decir, porque el edadismo se ha metido en el empleo de manera, no sé si sibilina o no, pero es un hecho constatado. Es decir, si tú en cualquier currículum que presentes dices que tienes más de 50 años, directamente no te van a llamar. Y esto se llama desperdiciar el talento. Miren, nosotros desde FEOMA, nuestro próximo congreso, que lo tenemos en abril, 25 años, este es nuestro lema, 25 años defendiendo el talento senior y apostando por el talento senior. Porque los seniors sabemos, o hemos aprendido, cada uno lo suyo. No todo el mundo tiene por qué ser un doctorando o un doctor. No, pero hay mucha gente que sabe hacer lo suyo. Y hay tareas, hoy en día, tareas domésticas, si me apuran, es decir, desde arreglar una cisterna de un baño hasta que te venga alguien a arreglar una persiana de casa, pues hombre, es que no lo encuentras. Es que seguramente a más de una persona le podrías decir, oiga, voy a formarte. Entonces, a mí me parece que lo que es clave es que hagamos un plan de choque para sacar a todas estas personas de esa situación de desempleo con una formación ad hoc y con compromisos de recolocación. Porque esta es la clave, empatar oferta y demanda desde el punto de vista. ¿Qué necesitan las empresas? Claro, me parece que esto es importante. Porque al final nos quedamos con, perdónenme, digo coloquialmente, ya que has hablado de Mallorca, con el tema de los camareros. Bueno, está bien, pero ¿quién se va a ir a trabajar de camarero a Mallorca si le cuesta más el piso que lo que sale, que lo que gana? Digo, en Baleares, pero me da igual, vayan ustedes a Canarias. Yo tengo mi sobrino, trabaja en un hotel en Canarias. No, para encontrar un sitio donde vivir, vamos, tienen que juntarse 3 y les cuesta casi más de la mitad del salario. No hay ningún problema si se trabaja, pero esta es la realidad. Entonces, a mí me parece que hay varios retos que tenemos que plantearnos cara a ese futuro que queremos. Todo lo que tiene que ver, yo estoy de acuerdo, con la productividad, palabra mágica. El tema es cómo mejoramos la productividad. Y eso tiene también que ver con la modernización y la tecnología y los retos que tenemos de digitalización de nuestro sistema productivo. Es decir, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y en algunos casos está entrando como elefante en cacharrería.
¿Por qué? Porque nosotros somos proteccionistas por naturaleza, Europa es proteccionista, pero es muy lenta en regular este tipo de situaciones. Los chinos no tienen ese problema. Les importa iba a decir, no, lo digo, les importa un pito, las personas, porque lo que les importa es otra historia. Es que yo no quiero que mi modelo social europeo sea el modelo chino, es que no lo quiero. Y me pelearé con quien sea para conseguir que eso no sea así. Por tanto, tenemos que plantearnos de cómo llegamos a esa edad. Mire, cada vez, afortunadamente, la gente que vamos envejeciendo, nos vamos haciendo mayores, llegamos a esa condición en mejores condiciones que nunca. Yo creo que con la cabeza bien amueblada, físicamente, yo le digo que relativamente bien, más allá, como siempre, artrosis para acá, para allá, no sé qué. Bueno, alguna botera tenemos que tener, ¿no? Porque si no, sería la pena, ¿no? Si un día no te duele nada, piensa que estás muerto. O sea, que algo nos tiene que doler todos los días. Pero dicho esto, a mí me parece que esta es la clave, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos? Es decir, para que la gente llegue a jubilarse y pueda, esto que me parece que es estupendo, que la gente pueda prolongar voluntariamente su edad y su vida laboral. Hombre, ¿cómo lo hacemos? Para que eso no sea una carga. Primero convencer a las empresas de que no sean tontos. O sea, es más importante el rendimiento a largo plazo que el rendimiento económico en el corto. Y esto es cortedad mental de muchos empresarios. Esto que dicen siempre, del capital humano como lo más valioso, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Y ustedes inviertan. Y cuando uno sabe que el capital incrementa su valor, en la medida que pasa más tiempo. Nadie coge posiciones a corto para tener altas rentabilidades. Entonces, me parece que este tipo de situaciones es importante darle alguna vuelta, ¿no? Yo sé que me enrollo como las persianas, pero perdónenme porque me apasiona. Te voy a interrumpir porque, o sea, yo creo que la conversación está siendo muy interesante, además os conocéis todos y eso facilita el debate, pero creo que hoy, y llevamos unos cuantos años asistiendo a foros, Benigno y Luis, y a ti te conozco desde hace menos tiempo, pero es la primera vez que ha salido muchas veces a lo largo del foro el problema de la intergeneracionalidad. Claro. Y creo que es un momento en el que debemos empezar a pensar que estamos hablando de una sociedad, pero no podemos hablar de dos generaciones diferentes, porque cada vez más oigo pues, que se está trabajando por los mayores o se está trabajando por los jóvenes. Y creo que lo que nos unifica, y aquí después de hacer este comentario voy a hacer la pregunta, es, hace poco, y tuvimos un acto también donde tuvimos la oportunidad de contar con el Banco de España y lo especificaba, es el poco conocimiento financiero de las personas, y aquí hablo en general, porque sí que es verdad que las personas mayores salían mal paradas, pero las personas jóvenes también salían mal paradas, lo cual no sé lo que es más grave. Pero dicho esto, si vamos a vivir tantos años y tenemos que financiarlo, ¿cómo hacemos para que las personas mayores sean conscientes de que necesitan financiar esos 25, esos 30 años de vida que les quedan? Y que todos sabemos que 10, 15, 17, 20 van a ser de buena salud y van a ser de gastar en positivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de gastar en aquellas cosas que a muchas empresas les puede interesar. Pero va a haber una serie de años que va a ser gastar, no voy a decir en negativo, pero sí que en cuidados y en otras cosas que nos apetecen menos, ¿no? Y aquí quiero unir las dos cosas. ¿Cómo podemos hacer? Y creo que aquí voy a preguntar primero a ellos, a José Luis, pero ¿cómo podemos hacer para transmitir esa cultura financiera a personas que tienen que tomar decisiones que les van a afectar no solo a ellos, sino que depende cómo los tomen, van a afectar también a sus familias, ¿no? Porque pueden implicar pues hipotecas o pueden implicar compromisos más allá de la vida de las personas mayores. ¿Eso cómo podemos afrontarlo? A ver, sin ninguna duda, lo primero es tomar conciencia de la situación, y creo que a día de hoy es posible. Quiero decir, se le puede hacer si quieres verlo así, un análisis, es posible, sobre, oye, cuánto es tu pensión, cuál es tu ahorro de una forma o de otra, cuál es tu horizonte de vida, y ahí uno puede hacer una cierta planificación individual o a nivel familiar, ¿no? Luego está también el tema que estamos hablando de cultural, ¿no? De que yo creo que es algo que se está evolucionando bien, de que bueno, pues no hace falta dejar ese ahorro a los hijos, sino que a lo mejor los hijos prefieren que uno tenga mejor calidad de vida, ¿no? Y yo sí que creo muchísimo en el mundo del seguro, en la mutualización del riesgo. Yo creo que aquí esto, en la medida en que a lo mejor la administración pública no llegue a cubrir ese riesgo, que existe un riesgo de bendita extrema longevidad, pero es verdad que los mayores gastos se producen al final, es muy dramático el encontrarse desprotegido en ese momento vital, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya hay que acudir a figuras
ese tipo, ¿no? Es decir, que por desgracia es difícil confeccionar, es difícil ponerlas encima de la palestra, pero bueno, hay que buscar ese tipo de soluciones. Vuelvo un poco a emplear el ahorro que tenemos, público y privado, a mutualizar el riesgo, a atender esas situaciones, ¿no? Con los recursos que tenemos. Y yo creo que sí que es factible y creo que existen a día de hoy posibilidades, herramientas, tecnología suficiente como para poder hacerlo. Para mí, simplemente, y por recoger el guante, todo esto es un tema de ser racional, lógico, es decir, que hay que emplear los recursos que tenemos de gente mayor sin ninguna duda, que hay que generar esos servicios sin ninguna duda, pero es un tema de que estos cambios, el ser más racionales con la vivienda, ¿no? Viviendas grandes por viviendas pequeñas, todas estas cosas que hablamos y que el diagnóstico es igual, todos lo vemos igual, hace falta valentía y voluntad para ese cambio, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de hacerlo, pero desde mi punto de vista ya existen las herramientas y los recursos para poder hacerlo. Va a llevar un tiempo, pero a ver si somos capaces. Benigno, ¿quieres aportar Pues algo? ya que le he explicado, es indispensable. O sea, que tengamos más formación desde jóvenes en estas cosas, porque claro, es que no sé, los niños que están naciendo ahora, el 50% va a vivir 100 años. Pero ya no solo en la finanza, dice, oye, ¿es viable? ¿Podemos pensar que un niño que estudie una carrera con 20 años va a vivir de eso hasta los 100? ¿Cuántas veces tendrá que estudiar? ¿Cuántas veces volverá a la universidad? O sea, el replanteamiento es un replanteamiento de pacto social, de estructura, que esto es mucho más amplio. Entonces, la educación financiera, por supuesto, pero de repente se me ocurre una idea loca, que es la educación financiera de los estrategas sociales, de los políticos. Porque es que vemos una y otra vez que seguimos hablando de los pactos de Toledo, cómo reforzar los pactos de Toledo. Yo no veo en el ámbito, en el discurso público, no veo que nadie esté pensando a futuro. Yo soy un optimista de naturaleza, pero suelen decir que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, a mí soy pesimista, José Luis, porque eso de decir voy a hacer un plan de choque es inviable. Tenemos 1 millón de personas, se nos puede llenar la boca diciendo que se va a cambiar la reglamentación para que una persona en edad de jubilación siga trabajando. ¿Dónde? ¿Dónde? Si tenemos 1 millón y pico de personas de más de 45 o 50 años que no encuentran trabajo en una parte. Yo soy muy reincidente con el tema del PIB. El problema es que el PIB no se ve de hoy a mañana. O cambiamos nuestras estructuras productivas o ese sueño de hacer planes de choque es inviable. De nuevo, pregunta al público, ¿dónde no ocurre este fenómeno que ocurre en España del paro de larga duración? Pues tenemos un problema de paro juvenil brutal, sin comparación, pero también lo tenemos en los mayores. ¿Dónde no ocurre? Pues ocurre en los países que tienen mayor inversión en investigación y desarrollo. Estos problemas, la gente con 70 años sigue trabajando con normalidad. En una Suiza, en una Suecia, en una Suiza, en una Noruega, en países donde hay una industria avanzada, el talento senior. Yo trabajo en el sector aeroespacial. En el sector aeroespacial es muy difícil ver en fabricación a mucha gente joven. Porque para hacer un avión y que no se caiga hace falta mucho conocimiento, mucho conocimiento. Ahora, si lo que tenemos son empresas de servicios que vamos repartiendo comida, pizza en bicicleta, pues lo que se hace falta son unas piernas jóvenes. En el momento que tengamos unas industrias de categoría, de enjundia, productivas, con margen, con mucho conocimiento, entonces habrá senior. Entonces, lo que no podemos hacer es un plan de choque si lo que tenemos son globos en el horizonte. Por supuesto, se pueden mejorar las cosas, pero yo coincido contigo, José Luis, plenamente en el corto plazo y cosas hay que hacer y el movimiento hay que demostrarlo. Yo vuelvo a insistir en mi preocupación, que es que veo poca gente pensando en el futuro. Ya había poca gente pensando en el futuro hace 15 años cuando empecé a investigar estas cosas, que contabas estas cosas y te miraban con cara de risa. Ahora ya no te ponen cara de risa, pero se sigue sin actuar, que es lo que me preocupa. No, vamos, dos cosas que a mí me parece que son, o sea, respecto al tema de los jóvenes, el ahorro, yo soy muy partidario de la cuestión intergeneracional, es decir, no podemos hacer guetos ni de mayores ni de jóvenes, y por tanto tenemos que relacionarlos. Yo estoy poniendo estos días el mismo ejemplo de los centros de mayores, seguramente que pasamos de vez en cuando. Oiga, ¿por qué no metemos a los jóvenes en los centros de mayores? Pues para jugar al dominó, para jugar al parchís, para jugar al billar, o simplemente para echar un ratito, echar un poquito de charla, que no viene mal, de qué es la vida. ¿Por qué no? Es que para jugar... ¿Sabe dónde se hace eso? En Escandinavia y en Irlanda se hace eso. Bueno, pero claro, pero eso se puede hacer, que es muy fácil, ¿no? Es decir, digo, trabajo de este tipo, pero si nos vamos a las empresas, exactamente igual. Este tema de un senior
con un trabajo a tiempo parcial que se dedica a orientar, aconsejar, acompañar a los jóvenes en el inicio de su actividad profesional, ¿por qué no lo hacemos? Si es fácil, si está previsto, desarrollemos bien los contratos de relevo y repartamos las cargas de lo que eso cuesta, porque eso lleva en muchos casos un sobrecoste. Bueno, pero es así, es decir, a mí me gustaría ser optimista en este tipo de cosas. Yo creo que los jóvenes hay un problema con el tema del ahorro, es que no piensan en él. Quiero decir, la situación que están viendo es, yo no sé si es el consumismo, si es no sé qué, pero yo, mi experiencia que tengo con muchos jóvenes es que las primeras nóminas que les llegan se ponen muy contentos y se van a celebrarlo. Y a celebrarlo es, me voy de viaje, me compro un coche, y si puedo comprarme un coche más grande, me lo compro, ¿no? Porque voy a tener, ya igual, 3, 4, 5, 10 años pagando, y ya está. Esa es la mentalidad de muchos jóvenes ahora mismo, y eso no es fácil de cambiarlo. Seguramente porque los jóvenes, más allá de su formación universitaria, su formación profesional, lo que queramos, están muy inducidos por un ambiente que tiene que ver con esto. Vive la vida al día, gasta, compra, vive, o sea, no pienses en el mañana, es decir, eso lo estamos viendo, ¿no? Es decir, cuando uno enchufa la caja tonta, bueno, ya caja, ya hay que decir la plana, ya son planos los televisores, es decir, lo que estamos viendo muchas veces es este tipo de situaciones, ¿no? Y a mí me preocupa que los jóvenes ahora mismo, esa cultura de pensar en el futuro, no la tienen, ¿no? Y no es fácil, yo creo, que conseguirlo. Vamos, yo por lo menos mi experiencia me dice eso. Y yo creo que quiero ser optimista diciendo que yo no sé si un plan de choque se puede hacer o no, pero aunque sea, algunos topetazos se pueden dar. Y yo creo que si tenemos ahora mismo en nuestro mercado de trabajo 1 de cada 2 parados tiene más de 50 años, algo hay que hacer. Mire, lo de los jóvenes es muy preocupante y es verdad. Pero en términos absolutos, si yo comparo el número de jóvenes parados con el total de parados, son una ridiculez. La tasa de paro juvenil es muy alta porque tenemos mucho joven parado, pero sobre muy pocos jóvenes en su conjunto. Y ese porcentaje hace que sea muy alto. Eso tiene que ver con la situación demográfica del país y con este tipo de actuaciones. Por tanto, me parece que si queremos pensar en el futuro de las pensiones y garantizar que lleguemos con pensiones dignas, hay que tener trabajos dignos, hay que tener salarios dignos. Sin salario digno no hay pensión digna. Que no se nos olvide, ¿eh? Me parece que esta es la clave. O sea, la pensión no es consecuencia de algo que nos cae del cielo. Es consecuencia de los años que uno ha trabajado y por los cuales uno ha cotizado. Y me parece que es importante que empecemos a pensar cuál es el nivel salarial que tenemos en España. Y si queremos vincular eso a la productividad, me parece que las cosas y el PIB empieza a crecer si metemos más productividad junto con mejores salarios vinculados a eso. Es que es muy lamentable este tipo de situaciones. Es que el salario más frecuente en España, en términos brutos, está en torno a 1.400, 1.450 euros. Ahora piensen ustedes si de ahí hay que quitar el alquiler, lo que gasto para comer, lo que me cuesta la luz y no sé qué, pues hombre, ya la cosa se me complica mucho. ¿Quién se casa o quién se junta? Digo, vamos. Para querer ser positivos nos está saliendo una mesa un poco negativa. No, de verdad. Porque mira, la gente al final es estupenda y los chavales, al final, digo, en el sentido más coloquial, pasan por encima de todas estas dificultades y salen adelante, ¿eh? Decir, yo lo digo por la gente que conozco de manera más inmediata y salen. Sí, yo creo que afortunadamente tenemos una gente, yo diría hasta emprendedora, ¿no? Más allá de que hay que hacer un análisis realista. Y cuando a veces lo que nos cuentan son cosas dulcificadas, eso no funciona. Yo me gustaría importar aquí el modelo alemán de los mini-jobs para la gente mayor. Pequeños trabajos a tiempo parcial. Pues ¿por qué no lo ponemos en marcha? Yo tengo que acabar porque vamos tarde, nos están esperando con un pequeño cóctel. Creo que todos habéis podido decir lo que queríamos y no has estado al principio de la jornada porque tenías un compromiso, pero Joaquín en su discurso os ha agradecido a las 4 organizaciones de mayores que nos habéis ayudado a montar el foro a que nos ayudéis a montar el foro, a que hubierais elegido los temas de interés de cada uno de vosotros y todos los que estamos aquí creo que nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros, porque creo que has dicho una cosa importante, ¿quién va a saber mejor para trabajar la jubilación flexible que los propios mayores, ¿no? Ni sindicatos ni patronales? Y para eso necesitamos organizaciones como vosotros que sean fuertes y un tejido pues como el que queremos que estamos aquí para que os acompañemos. Y altavoces como estos, que nos vienen muy bien. Pues o sea, muchísimas gracias, aquí estamos. Muchas gracias a todos por asistir. Sé que ha sido un día complicado, sé que la lluvia os ha complicado la vida a todos, pero espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día 5.
que hablaremos de dadismo, que tenemos a Vania de la Fuente, que es una persona, pues como Francesc, muy desconocida, pero que tiene mensajes muy, muy potentes. Luego hablaremos del proyecto de CEOMA de la vejez Vitales. Pondremos en valor el mundo rural, que si tenemos que envejecer en el campo, tendremos que tener productos y servicios para poder envejecer allí. Y hablaremos de la brecha digital con un ex-Meta que nos explicará pues, por qué a veces la tecnología se nos hace tan cuesta arriba, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.